Bienvenidos al Discipulado de Doctrina de Iglesia Shekinah de Tomitapán de Ministerio CNC. Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría poderlos saludar y bendecir en este día viernes. Le damos gracias a Dios por el privilegio tan hermoso que nos concede de poder ingresar a la intimidad de su hogar. Vamos a hacer una oración y vamos a compartir la palabra que el Señor nos ha puesto para poder edificar nuestra vida, nuestros hogares y nuestras familias. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos concedes. Gracias por este privilegio. Permítenos edificar hogares, familias. Permítenos crecer espiritualmente. Y sobre todas las cosas, conocer que tú eres Dios y eres el Señor de señores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Ver algún proceso que se da en la vida de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su ministerio. Yo quisiera que viéramos después de la resurrección. Si usted recuerda, Él fue a la cruz del Calvario y resucitó. Así dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Oseas, y después de 2 días os dará vida y el tercer día se levantará de entre los muertos. En el capítulo número 15 y versículo 42, platiquemos de la resurrección en esta noche, la resurrección. Marcos capítulo 15, versículo 42. ¿Qué sucede en este proceso? Dice la palabra del Señor: y al atardecer, como era el día de preparación, es decir, la víspera del reposo, vino José de Arimatea, un miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios. Llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pongámosle atención. Pidió el cuerpo de Jesús. Dice la palabra que Pilato, sorprendido de que hubiera muerto ya Jesús, y llamando al centurión le preguntó si estaba muerto, y habiéndolo comprobado, le concedió el cuerpo a José. Su palabra dice: quien compró un lienzo de lino, bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso un sepulcro que había sido excavado en una roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Aquí hay un acontecimiento que es muy importante para nosotros tomar en consideración. En el versículo 15:47 dice de Marcos: y María Magdalena, y María, la madre de Jesús, miraban para saber dónde lo ponían. Ok. Se dan algunos acontecimientos entonces después de la cruz. Vemos a José de Arimatea que pide el cuerpo del Señor Jesucristo, le es concedido. Sin embargo, podemos notar la actitud de María de Magdala y María, la madre de Jesús, que estaban pendientes dónde iban a colocar el cuerpo de Jesús. Bueno, esta palabra nos enseña entonces ahí en Marcos capítulo 16 y versículo número 1. Dice la palabra del Señor, Marcos 16:1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, madre, la madre de Jacob y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Si le prestó atención cuando empezamos a leer este pasaje bíblico, notamos que José de Arimatea se llena de valor y pide el cuerpo al Señor. Habiendo consultado al centurión, dice la palabra, Pilatos, y le indican que él ha muerto, se lo entrega. Pero habían 2 personas que estaban pendientes de lo que iba a suceder. Y nos damos cuenta que era María de Magdala y María, la madre de Jesús, quienes estaban observando dónde colocarían el cuerpo del Señor. La palabra del Señor dice en versículo 4: cuando ellos levantaron los ojos, vieron que la piedra
vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Bueno, según este evangelio, nos enseña que estas mujeres estaban observando qué sucedía a la entrada del sepulcro. Porque si usted recuerda, el Señor siempre le dijo a sus discípulos que Él iba a resucitar de entre los muertos. Amén. Aquí hay un momento en que ellas parpadearon y cuando se dan cuenta, dice la Biblia, que aunque la piedra que cubría la entrada del sepulcro había sido removida, quizá ellas en su propia fuerza no podían hacerlo, pero vino alguien más y lo hizo de parte de Dios. En el versículo 5 dice, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de ropaje blanco, y se asustaron. Y le dijeron, no os asustéis, buscáis a Jesús, el Nazareno, el crucificado, ya resucitó. No está aquí, el lugar donde le pusieron. Mire qué hermoso. Pero oí decir a los discípulos, a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea, le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se apoderó de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, ¿miedo a qué? Tenían miedo a que le hicieran lo mismo que le habían hecho al Señor Jesús. Por eso los discípulos, dice la palabra del Señor, también estaban escondidos. ¿Sabe qué es lo que me impacta esta noche, mis amados hermanos, de esta palabra? La Biblia dice que el que sembró la buena semilla, el que sembró la palabra, fue nuestro Señor y dio fruto. Hizo un buen discipulado en la vida de María, de Magdala, María, la madre de Jesús, y ellas estuvieron pendientes del mover que iba a acontecer con el cuerpo del Señor. Habiendo ya preparado el Señor a José de Arimatea para pedir el cuerpo, dice la Biblia que él compró una porción de terreno, lo enterró, cerró la puerta con una piedra, pero ellas estaban esperando que sucediera lo que el Señor les había explicado, que Él iba a resucitar y se iba a levantar de en medio de los muertos. Amén. Bueno, ahí en el versículo 16:9 estamos viendo la resurrección de Jesús. ¿A quiénes se le apareció? Si usted toma en consideración esta palabra, dice, y después de haber resucitado, por favor vea, y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció a María Magdalena. Por favor vea, se le apareció a María Magdalena. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que a quien Él se le aparece es a una mujer de la que había expulsado 7 demonios. Oye, hermano, eso es muy impresionante. Eso es muy hermoso. Estamos viendo un proceso que se da después de la cruz, la resurrección. Cómo el Señor, cómo el Padre tiene el cuidado del cuerpo del Hijo. José de Arimatea se preocupa de él, lo lleva al sepulcro, tapa la entrada a la cueva. La Biblia nos enseña que de pronto esa cueva o el sepulcro que está cerrado, de pronto alguien ha removido, ha resucitado, se le aparece a María de Magdala. Mire, esto es impresionante, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que María de Magdala fue aquella mujer de quien el Señor expulsó 7 demonios. Mire qué lindo es este evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y para vida eterna. Entonces dice, después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María, de la que había echado fuera 7 demonios. ¿Cuántos? 7. Mire qué tremendo. ¿A quién no se le apareció primero? A Pedro. No se le apareció a Juan, el discípulo del amor. Juan que se recostaba sobre el costado del Señor. No. A quien se le apareció resucitado
Fue a María de Magdala, a quien había expulsado 7 demonios. Y aquí es muy importante que tomemos en consideración esta palabra. El Señor no hace acepción de personas. No, 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 no. No hace acepción de personas. O para aquellos que dicen, es que a mí Dios no me oye o no me escucha por mi condición de pecador, por lo que fui, por lo que hice. Olvídese. Olvídese, la Biblia dice, el que a mí viene yo no lo he hecho, fuera. Versículo 10 dice, ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Santo Dios, cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Mire, mire qué tremendo. ¿Sabe por qué se negaron a creerlo? Porque no se les apareció primero a ellos. Pero ellos no estaban a la entrada del sepulcro. Quien estuvo pendiente de lo que sucedía fue María Magdalena. La Biblia dice, después de haber resucitado muy temprano, se apareció a María de Magdala, de la que echó fuera 7 demonios. Yo quiero decirle en esta noche, no sé cuál es su condición, no sé cómo vino usted al Señor, o no sé cómo está. Si usted recibe a Jesús, el Señor es tan maravilloso de perdonar todos nuestros pecados. Pero ¿por qué le digo esto? Porque según la condición de María de Magdala, de quien el Señor expulsó 7 demonios, a ella se le revela después o se manifiesta después de la resurrección. Esa es la primera que se le aparece. ¿Qué es lo que ella hace? Según la Biblia, dice que ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él. Qué tremendo que ella fue a buscar a los discípulos. Amén. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice que estaban lamentándose, estaban llorando porque se habían llevado al Señor. Pero cuando oyeron que estaba vivo y que ella le había visto, se negaban a creerlo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Hombres de Dios que caminaron con Jesús durante 3 años y medio. Dice la Biblia que se negaban a creerlo. ¿Por qué se negaban? Si el Señor siempre les enseñó que iba a resucitar. Con esto yo quiero contarle, expresarle, hermano, Dios no hace acepción de personas. Dios se le va a manifestar a quien Él quiera de acuerdo a su corazón. Bueno, avancemos esta noche. En Marcos capítulo 16, 12, aquí vemos que ya se le apareció a María Magdala, amén, ella se lo comunicó a los discípulos, pero aquí sucede algo impresionante, porque dice, después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco le creyeron, Bueno, yo quiero ver en esta noche, estos 2 son los discípulos de Emaús. Mire qué hermoso es Dios. En cada faceta se fue manifestando. Primero María Magdala, de la que echó fuera 7 demonios. Ella lleva el mensaje a los discípulos, dice que estaban llorando, estaban tristes, hermano, y ellos escucharon doctrina. Ellos escucharon que Jesús iba a resucitar, si a ellos se los explicaba el Señor. Ahora vemos otra faceta del Señor. Mi amado hermano, dice la Biblia que cuando iba de camino, el Señor, después de esto se le aparece de forma distinta a 2 que iban de camino al campo. Otra versión dice a 2 que iban a Emaús. ¿Por qué iban para Emaús esos discípulos? Ayúdeme a entender esto. ¿Por qué iban para Emaús? Hermano, si el avivamiento estaba en Jerusalén, en lugar de ir a Jerusalén, ellos van para Emaús. Ellos iban tristes. Hermano, ellos iban tristes porque, hermano, no entendían y no creían lo que había sucedido. La Biblia dice, estos fueron, se lo comunicaron a los demás, pero no les creyeron. Bueno, ¿qué le contaron a los demás? Que el Señor se les había manifestado. ¿Y sabe cómo les abrió el entendimiento el Señor a estos? Partiendo pan. Dice que les dio una impartición de pan, la cena del Señor, y les abrió el entendimiento. Entonces aquí vemos que se le aparece a 2 de los discípulos de Emaús, hermano. Ellos iban deprimidos, ellos iban tristes, y se les aparece Jesús. Bueno, el Señor se te va a aparecer, no importa la condición en la que estés, no importa la situación que estés viviendo, Dios se te va a aparecer. En Marcos 16, 14, mire, esto es
impresionante, mi hermano. Dice la Biblia, cuando se apareció a los 11 mismos, estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. ¡Wow! Mire qué tremendo es esto. Mire pues, en cada aparición que el Señor había hecho, les estaba enviando un mensaje a los discípulos. Sí, Señor. Leamos de nuevo este pasaje, porque dice, después se apareció a los 11. Usted dirá, ¿y por qué a los 11? Recuérdese que no está Judas. Aquí se le apareció a los 11. Y luego vamos a ver en el libro de los Hechos que ellos buscan al sustituto de Judas. Ahí aparece Matías. Después se apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa. Los reprendió. Oiga, hermano, qué tremendo. ¿Por qué los reprendió? Por incrédulos. O sea que a veces hay que reprender al incrédulo, hermano. Mire qué tremendo. Reprendió a los 11 por incrédulos, los 11 que caminaron con él, los 11 que le escucharon, los 11 que estuvieron en el discipulado. Hermano, además de incrédulos, tenían duro el corazón, dice la Biblia, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Oiga, qué tremendo es esto. Hermano, primero que no le creyeron a María Magdala. Yo me imagino que quizá alguno de ellos dijo, pues, ¿cómo va a ser que se le aparezca a María Magdala? Porque no se le apareció aquí al hermano Juan, el discípulo del amor. O quizá otro dijo, ¿y por qué no se le apareció al hermano Pedro? Si el hermano Pedro le revelaron que él era el Cristo, ¿y por qué tuvo que hacer a María de Magdalena, de la que echaron fuera 7 demonios? Bueno, eso le compete solamente al Señor. Y ellos van, ella va y les cuenta que le ha visto, hermano. Les ha visto, pero ellos estaban llorando, estaban tristes, porque le habían quitado a su Señor. De ahí vemos cómo el Señor se le aparece, hermano, a los 2 discípulos de Emaús. Tampoco le creen, hermano, hasta que hubo una ministración y ellos van y llevan el mensaje que habían visto al Señor, pero tampoco les habían creído. Entonces aquí en el versículo 14 dice la palabra Señor, después se apareció a los 11. Fue necesario que se le apareciera a los 11 por incrédulos. Dice a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, los reprendió por su incredulidad. 3 cosas hizo el Señor. Los reprendió por incrédulos y duros de corazón. 3 cosas. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y mire qué orden les dio. Y les dijo, perdone, no se puso a llorar con ellos. No tenía tiempo el Señor para estar deprimido con ellos. No, ni estar tristes. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Inmediatamente les da una comisión, hermano, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero primero, hermano, dice la Biblia, los reprendió por incrédulos, por la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire qué virtud de María Magdala. Hermano, no le creyeron los discípulos. Van los 2 discípulos, hermano de Emaús, a contarle que vieron al Señor, que comieron con él, y tampoco le creyeron hasta que el Señor se les revela, se les manifiesta, estando sentados a la mesa. Dice que el Señor los reprendió, hermano, por incrédulos, por dureza de corazón. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, tenemos incredulidad en nuestros corazones? Que de pronto Dios nos habla, ¿será que Dios, no, de mí Dios no se acuerda? Bien, hombre, Dios tiene planes para ti, por eso dice la Biblia. Yo sé los planes que tengo para ti son de bienestar, no son de calamidad, son de beneplácito, aleluya. Entonces los planes de Dios, mis amados hermanos, para nosotros son hermosísimos. Es impresionante esta palabra. Bueno, el Señor les vio que tenían dureza de corazón y luego los reprende por ser incrédulos. Habiendo caminado con Él, hermano, su corazón involucionó. Sin embargo,
La Biblia dice, hermano, les exhortó porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Gloria a Dios. Ahora, qué hermoso, hermano, qué hermoso ver a María de Magdalena, que el Señor se le manifiesta por primera vez a ella, luego a los dos. Aquí vemos ya los 11 y les da una ordenanza. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire la orden que da el Señor. Que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vean los pasos que se empiezan a dar. Luego en Mateo 16:16 dice, por favor vea esto, el que crea y sea bautizado, será salvo. Bueno, ¿y qué sucede solo con creer? ¿Qué pasa, pastor, si solo creo? Pues vas a ver el reino, nada más. Crees, lo vas a ver. Pero aquí el Señor va más allá y dice, el que creyó y es bautizado, será salvo. Qué hermoso es esto. El que crea y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea, será condenado. Aleluya. Entonces mire el versículo 16 que dice, estas señales acompañarán a quienes. ¿A quiénes? Mire qué hermoso. Porque dice, estas señales acompañarán a los que han creído. ¿En quién, hermano? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces mire la gran comisión. No solo no habían creído, qué tremendo. No le creyeron a María Magdalena. No le creyeron a los dos discípulos de Emaús. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se le aparece a los 11. Lo voy a pensar de esta forma. Bueno, no te creyeron María, no le creyeron a los dos de Emaús. Voy a aparecer, voy a la reunión que ellos tienen. Voy a manifestarme. Y se les aparece, hermano. Los reprende por incrédulos y por dureza de corazón. Aleluya. Pero mire, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Hermano, no, el Señor no empezó, ay, qué lamentable, que están tristes, qué lamento que estén llorando, ¿dónde está el hermano Pedrito? Ah, Pedro, disculpa, Pedrito, Juanito, ¿dónde estás? No, hermano, discúlpeme, pero no fue así. El Señor no tuvo tiempo para meter su alma. El Señor habla al Espíritu por medio del Espíritu. Perdone pues, ¿cómo se lo voy a poner? No tuvo tiempo para ponerse a llorar. Venía la gran comisión, había que enviarlos de 2 en 2. Oiga esto, y esto es lo que me llama la atención y me impacta de esta palabra. Esto es lo que quiero extraer en esta noche. Y el Señor les dice, el que crea y sea salvo, el que crea y sea bautizado será salvo. Gloria a Dios. Pero el que no cree, bueno, será condenado, ¿verdad? No cree, ¿qué podemos hacer? No cree, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos que cumplir con la gran comisión, llevar la palabra al Señor. El que cree hay que bautizarlo, la Biblia dice que será salvo, amén. Pero en el versículo 17 le dice, estas señales acompañarán a los que han creído. Mire, cualquiera diría, sí, yo quiero que me acompañen las señales, yo quiero caminar sobre las aguas como caminó Pedro, pastor, como Felipe, que encontró a aquel niño con los 5 panes y los 2 pececitos y se los llevó al Señor Jesús, oró y se empezaron a multiplicar. Yo quiero, no, mire a dónde los envió. Mire, dice, estas señales acompañarán a los que han creído. No dice solo a los pastores, no dice solo a los apóstoles, no dice solo a los profetas, no dice solo a los evangelistas, no dice solo a los maestros. Estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera, ¿qué? Demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Mire qué glorioso es este evangelio. Hermano, perdónenme, este es otro asunto. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y para vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Mire pues,
¿Qué orden le da a los que estaban tristes, llorando? Les dijo, bueno, ya basta de llorar, pues. Ahora hay que ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y les doy autoridad, poder y autoridad para que echen fuera demonios. Y ustedes van a hablar nuevas lenguas. Bueno, eso para mí es muy impactante. Yo quiero leer este comentario. El Señor dejó como señal para el que ha creído que en su nombre, echen fuera demonios. Esto solo lo pueden hacer los que han creído. Esa es función de la iglesia. Amén. Bueno, pero tampoco le va a dar demonitis aguda, ¿verdad? Va a salir y todo lo que mire ya. No. Tranquilo. Hay que tener enseñanza. Según la palabra del Señor, nosotros tenemos que ser investidos de poder por el Espíritu Santo. Eso nos capacita y nos habilita para echar fuera o para pelear contra las fuerzas del mal. Amén. La palabra demonio, porque dice, en mi nombre echarán fuera demonios. La palabra demonio viene del griego daimon, que significa espíritu inmundo, y se define como espíritu inmundo enviado por el diablo en contra de los que han creído o son salvos. Amén. Eso es importante que usted le ponga atención, porque Efesios dice, el apóstol Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes del mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales, amén, de maldad en las regiones celestes. Entonces usted y yo tenemos que estar conscientes que tenemos una lucha, hermano. Amén, que tenemos un enemigo y que Dios los reprenda, ¿verdad? En esta noche estoy hablando de espíritus inmundos, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Bueno, ¿por qué le estoy hablando de todo esto? Porque primero vemos que el Señor va a la cruz, amén. José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato, se lo entrega, él lo lleva a la sepultura, amén. Ahí están pendientes María de Magdala y María, la madre de Jesús. Están pendientes dónde lo van a depositar, dónde van a dejar el cuerpo. Hermano, ubican a José el lugar donde lo deja. Es sellada la tumba, hermano, le es puesta la piedra que tapa la entrada. Pero la Biblia dice, esto es lo que a mí me impacta de este evangelio. María de Magdala siempre estuvo pendiente de las enseñanzas de Jesús. Ella le escuchó al Señor que el tercer día iba a resucitar. Tuvo la paciencia de esperar que el Señor resucitara. Amén. El Señor resucitó. Oiga esto, el Señor resucitó. Se manifestó primero a María de Magdala. Le da órdenes al Señor que vaya y se lo diga a los discípulos. Y cuando ella llega no le creen porque estaban tristes. La tristeza, hermano, y el llanto no les permitía activar la fe, creer y recordar lo que el Señor les había estado enseñando. Luego vemos que se le aparece a los dos discípulos de Emaús. Van tristes, hermano, van por el camino, en lugar de ir a donde está el avivamiento, Jerusalén, van para Emaús, van deprimidos, hermano, y el Señor les ministró pan, dice la palabra, les abrió el entendimiento y les ordena que vayan y se presenten a los 11, tampoco le creen. Entonces es necesario que Jesús, dice la palabra del Señor, se manifieste a los 11 donde ellos estaban, hermano, y los reprende por la incredulidad, la dureza de corazón, hermano, pero no se detiene, sino que inmediatamente les da ordenanzas que vayan a predicar este evangelio y les dice que el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y sabe qué es lo más impactante, y les dice, van a haber señales que a ustedes les van a acompañar, a ellos, a nosotros. Estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, amén. Pero, oiga, tendrían que ir al aposento alto, esperar la promesa de Dios, aleluya, esperar la promesa de Dios, ser revestidos de poder y de autoridad y ser mudados en otra dimensión.
quiero recordarle en esta noche, nosotros tenemos, según el apóstol Pablo en Efesios 6:12, nos habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra poderes del mundo de las tinieblas, con huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Dice, otra versión dice que nuestra lucha es contra maestros, contra especialistas en guerra espiritual. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, hermano, para ser llenados con poder y autoridad en el nombre de Jesús. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Contra quién es la batalla? Yo quisiera que viéramos estos ejemplos, características de los demonios. Y le hablo de esto porque esa fue la ordenanza que dio el Señor Jesucristo. Amén. Esa fue la ordenanza, les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, ¿quiénes son? Según Lucas 11, dice la palabra del Señor. Ponga atención a esto. Según Lucas 11 dice, pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Yo quiero decirle, hermano, que según esta palabra del Señor, según Lucas 11:15, son comandados por el diablo. Pero ellos, hermano, no se dividen. Ellos no se dividen, pero el Señor a los discípulos les dio autoridad, hermano, les dio autoridad sobre espíritus inmundos, dice la palabra del Señor, comandados por Beelzebú, el príncipe de las tinieblas. Que Dios los reprenda en esta noche. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Aquí en Marcos capítulo 5, versículo número 1. Estamos hablando de esos espíritus que poseen regiones. Según Marcos 5:1 dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas. ¿Sabe qué hace el Señor Jesucristo? Lo identifica y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice Legión, porque dice que son más de 6,000 demonios en una sola persona. En una sola persona. Yo quiero decirle en esta noche, esa fue la orden que el Señor le dio a sus discípulos. Vayan, les dice, vayan. Esa fue la ordenanza. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán otras lenguas. Entonces, aquí vemos, hermano, que el Señor llega a Gadara. Hay un hombre que tiene más de 6,000 espíritus inmundos dentro de él. Imagínese usted, si a María de Magdala le sacó 7, a este hombre tiene más de 6,000, hermano. Cuando el Señor le pregunta su identidad, le dice, se presenta como legión porque son muchos. Lo que quiero decirle es, el Señor termina liberando a ese hombre, hermano, por el poder, el Espíritu y la palabra bendita de Dios. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que los demonios que estaban en este hombre le piden permiso al Señor para ir a los cerdos. Dice la Biblia que los demonios tiemblan cuando oyen el nombre de Jesús. Aleluya. Tiemblan. Bueno, ¿qué sucede? El Señor libera a este hombre. Y después este hombre gadareno, hermano, quiso ir con Jesús a donde él iba. Y el Señor le dijo, momento, ve a tu ciudad y a tu familia, cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, liberados, ministrados, hermano, con el poder de su Espíritu y su palabra, que nosotros le demos la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bueno, esa fue la ordenanza que el Señor le dio a sus discípulos. Vayan y echen fuera demonios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa fue la ordenanza que les dio, ¿verdad? Les dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas. Ok. Luego encontramos ahí en Lucas capítulo 13, versículo número 11. Amén. Encontramos que pueden afligir el cuerpo con enfermedades. Yo necesito su atención. Hay demonios que afligen el cuerpo con enfermedades. Dice la Biblia, había una mujer que durante 18 años, había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Ella estaba encorvada, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Mire, esta es otra enseñanza que a mí me impacta. Y le voy a explicar por qué. Jesús solamente habló. Cuando Jesús la vio, ¿a quién? A la mujer. La llamó y le dijo, has quedado libre. ¿De qué? De tu enfermedad. Bueno, ¿qué problema tenía? ¿Qué problema tenía esa mujer? Estaba encorvada. Ella solo miraba para la tierra.
¿Y Jesús qué le dice? La llama y le dice, has quedado libre de tu enfermedad. Hermano, lo contrario a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Quizás nosotros hubiéramos empezado a reprender, a gritar y tal. No, si quien libera es Dios, el que libera es el Señor por medio de su Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo. Santo es el nombre de Dios, aleluya. Dice la Biblia, y puso las manos sobre ella, al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Esto es impactante, mi hermano. Esto es impactante. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, has quedado libre de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella, al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero ahora vea esto. El oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús la había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid en esos días y ser sanados y no en el día de reposo. Pero si Jesús es nuestro reposo, Jesús es nuestro reposo, hermano. Jesús es nuestro reposo. Le ministro paz, pues. Le ministro reposo en el nombre de Jesús. Él es nuestro reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo, hipócritas, ¿no desata uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, mire, esto es interesante. Esta que es hija de Abraham quiere decir hija de la fe. Hija de la fe. Cree en Dios, a la que Satanás había tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería de ser libertada de esa ligadura en el día de reposo? Quiere decir que hay algunos hijos de Dios que todavía están atados, encadenados, y hay que desatarlos, hermano, hay que liberarlos en el nombre poderoso de Cristo. Hermano, yo solo estoy exponiendo la palabra, no se la estoy imponiendo. Primero le empecé hablando después de la resurrección. Una mujer preocupada, hermano, de ver que el Señor, dije preocupada porque le escuchó en el discipulado que dijo que iba a resucitar, y resucitó el Señor, resucitó, llegó a la cita. Amén, o sea, 6:2 dice, después de 2 días os dará vida, alma. Después del tercer día resucitará y se levantará de medio de los muertos. Amén. Y esa promesa la teníamos ellos y nosotros. Pero María Magdalena fue más allá y fue a observar el sepulcro, hermano. Fue tan cuidadosa que observó dónde lo pusieron y ahí esperó hasta que el Señor se levantó de medio de los muertos. Vemos cómo el Señor le dio órdenes. Ve, avísale a los discípulos que había resucitado. Van los de Maús deprimidos, se les manifiesta. Llega a los 11, igual los exhorta, amén, y luego de exhortar a los 11 por la dureza e incredulidad de corazón, hermano, oiga esto, qué hermoso, los manda y les dio autoridad, dice la Biblia, hermano, y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Estas señales acompañarán a los que han creído. Entonces, mire, según esta palabra, hermano, esta palabra que el Señor nos ha dado en esta hora, nosotros tenemos que entender que Dios nos dio 2 cosas, autoridad y nos dio poder. ¿Qué más nos dio el Señor? En Mateo capítulo 4, versículo número 10, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bueno, siendo inmundos, tientan al cristiano con todo lo del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, mi querido hermano. Son espíritus inmundos que tientan al cristiano con las cosas del mundo. Nosotros tenemos que ser sabios, pero sobre todo entendidos y sobre todo llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que son portadores de error, seduciendo a los creyentes. Mire, los espíritus inmundos a quienes andan buscando para estorbarlo es a los cristianos. Es a los cristianos. Para aquellos que dicen, no, pastor, que miren, olvídese. Y el Señor nos dejó al Espíritu Santo, hermano, con poder y autoridad para liberar a todos aquellos que están afectados. 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, hermano, nosotros tenemos que estar
atentos, despiertos, instruidos por medio de la palabra del Señor, evitar caer en las garras de nuestro enemigo, adversario. Estoy hablando de espíritus inmundos, engañadores. Tenemos que estar, hermano, atentos al mover espiritual. Según la palabra del Señor en Apocalipsis 16:14, dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de todo el mundo a unirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Instan a pelear contra Dios. Por eso cuando usted mira a alguien, hermano, que insulta, que blasfema contra las cosas de Dios, está siendo afectada esa persona por espíritus inmundos, definitivamente. Y algo que es bueno que nosotros entendamos. Dice la palabra del Señor, hermano, ahí en Lucas 4:41, ponga atención a esto. También muchos salían demonios gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él, reprendiéndoles, no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Oiga esto, porque sabían que él era el Cristo. Bueno, y gritaron diciendo, 8:29 de Mateo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Le leo estos dos pasajes porque algo que ellos tienen es que reconocen autoridad del Señor. Se lo quiero leer, reconocen autoridad, porque dice, también muchos de los demonios salían gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndoles no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Mira, ahora qué cardíaco es esto, hermano, que estos espíritus inmundos reconozcan la autoridad de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los hijos de Dios muchas veces, hermano, no reconocen autoridad. Eso sí es tremendo y lamentable. Lamentablemente se da, hermano, y tenemos que enseñarlo, ¿verdad? Bueno, para poder aterrizar en esta noche, entonces, vamos a conclusiones. El poder hacer la liberación de demonios lo dejó el Señor de esta forma. Dice la Biblia, como señal para todo aquel que cree, Marcos 16:17. El poder hacer la liberación de demonios lo dejó el Señor como señal para todo aquel que cree en Él, Marcos 16:17. Esta liberación se hace por el Espíritu de Dios. Por tanto, pueden liberar los llenos del Espíritu Santo. Mantenemos una lucha constante contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Efesios 6:12. Lo que evidencia que un creyente puede contaminarse o puede estar contaminado. Preste atención al que solo murmurando se mantiene. Hay algo que no está bien dentro de él. Hay que liberarle su corazoncito. O aquel que dice: no, la alabanza no me gusta porque la alabanza. Ay, hermano, ahí hay gato encerrado. El creyente podrá ser liberado de cualquier contaminación, pero si reincide, su estado es peor que el del principio. Amados hermanos, debemos mantenernos limpios y esto permitirá que el Espíritu Santo fluya mejor en nuestras vidas. Quiero dejar esta palabra en su corazón y le suplico al Señor que traiga ministración, liberación en el nombre poderoso de Jesús. Hagamos una oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos has concedido de compartir tu palabra. Gracias por enseñarnos esta palabra. Gracias por hablarle a nuestro espíritu por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, glorifícate, Señor, en nosotros. En tu nombre yo te agradezco que esta palabra crezca en nuestras vidas, que podamos ser edificados, consolados y animados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche. Bendiciones. Hasta pronto.